Primera de Timoteo capítulo 5. Bueno, este es un verso, son unos versos, repito, que tienen que ser leídos con mucho cuidado. Es un verso sumamente práctico, así que al igual que la mayoría de las cartas de Pablo, acá vamos a pasar ya de lo doctrinal, de lo efímero, no de lo efímero, de lo más que nada abstracto a algo más concreto en cuanto al trato con nuestros hermanos. Repito, en cuanto a cómo tratar a nuestros hermanos. Así que voy a dar una introducción y básicamente vamos a tener aquí 5 puntos. Después de la introducción yo quiero mostrarles acerca de lo que es exhortar, porque Pablo va a mandar a que no reprendamos, sino que exhortemos. Va a hablar en cuanto a que al anciano hay que exhortarlo como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas, a las mujeres mayores como a madres, y a las hermanas, a las hermanas jóvenes, como a nuestras propias hermanas de sangre. Así que les repito, esta prédica tiene que ver con corregir con sabiduría. ¡Wow! Hermano querido, corregir con sabiduría. ¿Cómo se debe de corregir a alguien? Y yo soy consciente que a medida que yo vaya leyendo estos textos, algunos podrían tomarlo de un lado más que de otro, según tu carne crea que le convenga. ¿Entienden eso? Entonces yo estoy rogando al Señor que después de exponer estos textos y de ponerlos en sus contextos, te tenga sentido esto, hermano, te tenga sentido y te ayude a crecer en lo que es vivir en comunidad. Porque a muchos les cuesta bastante vivir en comunidad entre creyentes. Y algunos esperan algo que no tienen que esperar, y algunos creen que se tiene que hacer cosas que no se deberían, y les cuesta mucho hacer iglesia a muchas personas. Entonces, esto es importante que lo comprendamos. De hecho, que yo a partir de ahora voy a apelar mucho aquí a los presentes a estos textos para que ustedes sepan qué esperar de nosotros. Y es más, también yo voy a exhortarles a ustedes a que se conduzcan de la manera en que aquí muestra el apóstol Pablo. La prédica de hoy se llama, tal cual, corrige con sabiduría. Corrige con sabiduría. Así que quiero leer el texto de hoy. Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 2, que son los 2 versos que vamos a tomar hoy. Quería tomar más versos, pero digo, hasta acá hay una idea clara. El próximo domingo seguimos con los demás. Pablo escribe a Timoteo la enorme dirección y guía, diciéndole la siguiente cosa. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Fin de la cita de hoy. Ahí está. Hermano, un texto corto pero enorme en cuanto a la convivencia eclesiástica. Es enorme. Así que quiero poner una introducción firme en cuanto a de qué estamos hablando. Bueno, hermano, si estás acá visitándonos por primera vez, si esta es tu primera visita, quiero comentarte que hace varios meses estamos estudiando la carta que Pablo envió a Timoteo. Y el motivo por el cual Pablo envió a Timoteo a Éfeso fue para que Timoteo corrija muchas cosas que en aquel tiempo en la iglesia de Éfeso no estaban bien. No estaban bien. Éfeso comenzó fuerte, comenzó bien, eso está en Hechos 19. Mucha gente creía en Jesucristo y realmente en Éfeso ocurrió un avivamiento. Palabra que no está acuñada como tal, pero avivamiento entendemos como que se expone la palabra de Dios, se predica el evangelio y gente cree y se arrepiente de sus pecados. Eso podemos ver en Hechos 19, donde ocurrió un real avivamiento. Con todo respeto,
Para mí que estemos cantando mucho tiempo himnos en un lugar no es avivamiento. Ahora, mucha gente arrepentida por haber escuchado el Evangelio, que cante muchos himnos por muchos días y muchas horas y después eso se plasme en sus vidas porque están glorificando a Jesucristo, eso sí para mí es avivamiento. ¿Se entiende? Yo vengo de la generación de conciertos para Cristo, verano para Cristo, invierno para Cristo, y llenábamos estadios y no pasaba absolutamente nada. De hecho, estaba hablando con Norman, que también es evangélico de joven, que somos esa generación que es la prueba viviente de que el activismo, conciertos y conferencias en hoteles con grupos y hablando de cualquier cosa no funciona. No funciona. Entonces, Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Éfeso porque se estaba apagando Éfeso. Se estaba apagando y el motivo por el cual se estaba apagando es porque se estaban apartando del Evangelio. Una vez que una iglesia empieza a descentrarse o apartarse del Evangelio, ya no hay límite en cuanto a lo que puede llegar o a lo que le puede pasar. Se pierde el rumbo del Evangelio y la centralidad de la cruz y solo Dios sabe hasta dónde puede caer una comunidad o una iglesia. Repito, Pablo envía a Timoteo a la iglesia en Éfeso para que la corrija y la vuelva a direccionar y reafirmar en el Evangelio y en su rol e identidad como cuerpo de Cristo. Por eso, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice, esto te escribo, porque después de enviar a Éfeso, Pablo le envía una carta para reafirmarle el motivo de su labor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es la iglesia del Señor. Ahora, la palabra la casa de Dios es una forma de decir, es la familia de Dios. Ahí se congregan todos a quienes Dios ha adoptado. Gálatas, y habiendo creído, Él nos adoptó como hijos. No solamente eso, hay otros versos, por ejemplo, que de una manera expresa hablan acerca de que somos la familia de Dios. En Efesios, no hace falta que lo busquen, se lo leo yo. En Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, dice en el 18 y 20, porque por medio de Él, y se refiere a Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, los unos y los otros, judíos y no judíos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la casa de Dios, de la familia de Dios. Y somos columna y baluarte, somos un bastión, somos un grupo de personas que protegen la verdad, que protegen el evangelio del Señor y su plan de redención. Amén. Timoteo tenía que reafirmar en eso a la iglesia. Esa era su misión. Yo te escribo esto, Timoteo, para que sepas cómo debes de conducirte. Entonces, hay una serie de instrucciones. Primeramente, él tenía que ir a enfrentar a aquellos falsos maestros que estaban trastornando la iglesia. Punto 1. Punto 2, tenía que inclusive llegar al punto tal de expulsar a personas de la iglesia porque estaban corrompiendo y afectando a muchos hermanos. Después, también Timoteo tenía que organizar a la iglesia para que se levanten hombres, pastores, sanos, idóneos, aptos para el cargo, y también diáconos, hermanos, dirigidos al servicio netamente. Y después de darle otra vez un repaso, porque Pablo tiene este sistema pedagógico, te dice una cosa, después te lo vuelve a decir, después te lo vuelve a decir y te lo vuelve a decir para que no quepa duda. Después de reafirmarlo en su ministerio,
que si él realmente hace todas estas cosas, va a ser un buen siervo del Señor. Así que él no debía de descuidar su lectura, la lectura a los demás. Tenía que ser un ejemplo y corregir y exhortar. Después de eso, Pablo va a pasar en el capítulo 5 a entrar en las relaciones interpersonales en la iglesia. Y va a pasar a hablar acerca de, probablemente, creo que es una de las labores más difíciles de un pastor, que es la confrontación o la corrección. Eso es difícil, hermano. Estaba hablando con Junhan esta semana, que no es agradable ser el que tiene que decirle a la gente sus verdades. No es agradable. No es que uno va y, bueno, mira, esto es lo que te pasa y esto es lo que tenés que hacer. No, porque la gente tiende mucho a ofenderse cuando uno le señala cosas y le corrige. ¿Verdad que sí? No es algo... Uno tiene que tomar como cierta valentía para ir inclusive a confrontar a ciertos hermanos. Y aparte, como uno ama a esos hermanos y uno valora la amistad que uno tiene con ellos, uno sabe que pone en riesgo el vínculo y la amistad que tiene con uno a la hora de ir a confrontarle o a corregirle. Y wow, cómo se ofende la gente cuando uno los confronta. Ahora, Timoteo tenía que hacer esto. Tenía que ir a corregir a la iglesia en un sentido de rebaño, y también, si hacía falta, tenía que ir personalmente a corregir a cada miembro que lo necesitara. Eso es lo que Timoteo tenía que hacer. Timoteo no solamente tenía que hablar las verdades del Señor, sino que tenía que saber cómo hacerlo, cuándo. Tenía que entender la manera. Algo que les dije inclusive en el culto pasado es que a veces nos autojustificamos. Por favor, les pido que presten atención mucho aquí. A veces nos autojustificamos que hemos hecho bien porque hemos confrontado a alguien con la verdad y le hemos corregido y le hemos estrellado la verdad del Señor como un ladrillo en la cara, y salimos como airosos, salimos como felices y justificados que hicimos bien porque verdad le dijimos a ese que estaba mal. Pero lo que quiero mostrarte, que con hablar la verdad del Señor y corregir al que está mal, no es suficiente, sino que si lo vamos a hacer de una manera cristiana y como Dios manda, tiene que ser con sabiduría. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Entonces, Pablo escribe a Timoteo: no reprendas al anciano. Esa palabra anciano en otras partes de la Biblia se trata de pastores u obispos, pero aquí en el contexto, como habla ancianos, jóvenes, ancianas y mujeres jóvenes, ¿a qué se refiere? Anciano de edad. De hecho, que va a ser una comparativa. No reprendas al anciano, sino que exhórtale como si fuera tu padre. Opa. Eso está en algunas versiones. Pone la frase como si fuera tu padre. Ahora, en la Reina Valera lo han traducido así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Exhórtale como a padre. Y así que yo quisiera mostrarte esta primera palabra como punto de partida, porque Pablo está diciendo aquí que Timoteo no debe de reprender, sino de exhortar. Y uno podría decir, cierto, vos me tenés que hablar bien, no me reprendas. Y aquí yo quiero mostrarte cuestiones de traducción, porque en la carta que está para el hombre que sigue, que es Tito, quiero mostrarte Tito, porque tenemos que mirar estos versos y entender qué es lo que está pasando. Porque en Tito, miren por favor Tito,
Tito capítulo 1, versículo 12, también Tito fue enviado a otro lugar que se llamaba Creta. Timoteo fue enviado a Éfeso, Tito fue enviado a Creta. Y Tito fue también enviado para corregir lo que estaba deficiente en la palabra. Está en Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. También Tito tenía que hacer eso. Ahora, Tito fue enviado a una cultura, no sé si ustedes pueden asimilarla con alguna que conozcan. La gente era muy... no querían trabajar mucho. Y querían dinero. Querían la fácil, era básicamente el nicho propicio para los cursitos te muestro en 15 minutos cómo ser rico. Bueno, miren la idiosincrasia de Creta, en donde Tito tenía que dirigir a la iglesia, para que hagan la comparativa nada más con Timoteo. Dice en Tito capítulo 1, versículo 12, uno de ellos, un cretense, uno de ellos, su propio profeta, alguien que era como una autoridad en Creta, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Epa. Cualquier parecido con... ¿verdad? Eran rebeldes, eran mentirosos, mentían muy fácilmente, malas bestias, glotones y ociosos. Dice Pablo, el profeta de ellos tiene razón, porque dice en el versículo 13, este testimonio es verdadero, ellos en verdad son así. Ahora, miren lo que dice aquí. Por tanto, repréndelos duramente. Pero a Timoteo le dice, no reprenda, sino exhorta. Y le dice a Tito, reprende duramente a esos ociosos malas bestias. Para que sean sanos en la fe. ¿Ven, hermanos? Entonces la pregunta es, ¿o yo reprendo o no reprendo? Al mismo Tito le dice más adelante en la carta, en cuanto a permanecer fuerte en el Evangelio, dice en el versículo 14 del capítulo 2, y estos son buenos textos para que los subrayes, hablando de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, un resumen excelente del Evangelio. Jesús murió por nosotros para que seamos rescatados de todas las consecuencias que hemos hecho, celoso de buenas obras. Dice en el versículo 15, habla el Evangelio, Tito, dale fuerza a eso. Esto habla esto, y exhorta y reprende, otra vez, esta es la palabra, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Se dan cuenta de la similitud con Timoteo? Les pregunto, ¿se dan cuenta la similitud con Timoteo? No te achiques, que nadie te menosprecie, con autoridad, pero aquí le dice reprende. Ahora, la respuesta es sencilla, porque alguien podría decir, bueno, pero acá Pablo se contradice. No, Pablo no se contradice porque tienen que entender, hermanos, que de alguna forma nosotros estamos leyendo traducciones y no tenemos la cantidad de palabras en base al griego que ellos usaban para definir específicamente cada acción. Esta palabra que aquí es traducida como traducción, como reprensión, en su palabra griega es la única vez en la que se usa en todo el Nuevo Testamento. No se usa en otra parte. Ahora, en el castellano se traducen como reprensión, reprensión, reprensión. Y lo que Pablo está diciendo aquí, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, de lo que él está hablando es acerca de una confrontación violenta que tiene como fin humillar a aquel al que está siendo corregido. Porque la corrección no tiene como fin humillar,
sino que redireccionar al que está en un error. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no humilles, no seas áspero, no seas pecaminosamente violento con el hombre que te supera en edad a la hora de ir a corregirlo. No lo hagas, Timoteo, no lo hagas, sino que repréndelo, sino que exhórtalo. Y la palabra exhortación en la palabra del Señor se puede inclusive entender de muchas maneras. Se puede tener como animar, consolar, como apelar a alguien a que recapacite y redireccionarlo cuando está en un pecado. Timoteo tenía que hacer eso. Y algo que tiene que ser entendido aquí es que hay un balance, hermanos, hay un balance, porque alguien podría tomar mal esto y a la hora de que alguien lo confronte o lo exhorte, decir, espera, vos me estás reprendiendo duramente. Y hay una realidad. Tiene que haber un balance entre Gálatas 6, 1, 2, que habla justamente de que cuando un hermano es descubierto en una falta grave, aquellos que lo han visto deben de guiarlo, exhortarlo, considerándote a ti mismo. Entiéndase, cuando ves que alguien ha pecado y ha caído, a la hora de corregirle, considérate que podrías estar en cualquier momento en ese lugar. Y hago pausa para que mastiquen. Considerándote a ti mismo. ¿Él está ahí? Sí. ¿Vos estás aquí ahora en el rol de ejercer Mateo 18 con él? ¿Ir a tu hermano a confrontarlo y ganarlo? Perfecto. Hermano, eso se puede voltear así y estás en ese lugar vos. Así que a la hora de ir a un hermano a corregirlo, me quiere salir a reprender, no sé por qué. De ir a corregirlo y confrontarlo, uno tiene que considerarse en él. Ahora, esa consideración no es no corregirlo. Ya es otro extremo insano. No, ¿para qué le vamos a corregir? ¿Quién puede tirar la primera piedra? Malo el versículo. Y es otro extremo. Como todos somos pecadores, entonces que nadie diga nada. Porque cada uno tiene su trapito también. No es bíblico. Lo que está diciendo es que a la hora de corregir a un hermano, uno tiene que hacerlo y tiene que llevar esa exhortación bíblica que trae ánimo, restauración y redireccionamiento. Y a la hora que estás corrigiendo o exhortando a un hermano, tenés que verte en él, porque podés estar ahí en cualquier momento, hermano. ¿Verdad que sí? Y Timoteo tenía que ir con esa actitud y con ese espíritu a la hora de ir a corregir, de exhortar a hombres que inclusive varios de ellos podían haber, inclusive ya estando predicando, cuando Timoteo aún ni siquiera nacía. Entonces tiene que haber un balance entre Gálatas 6, 1 y 2, de esa consideración al hermano que ha caído, y a la vez también tener la valentía de proteger y guardar el cuerpo del Señor y ejercer la exhortación. De hecho que al mismo Timoteo, que en esta misma carta le está diciendo que no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, también hace Timoteo solamente palabras atrás, le dice en el capítulo 1, versículo 19 al 20, que él mantenga la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La frase entregué a Satanás significa lo desvinculó de la comunidad. Es desvinculamiento de la iglesia. Como Himeneo y Alejandro no paraban de
enseñar falsa doctrina y trastornar el núcleo y el fundamento de la iglesia, llegó al punto tal Pablo que le dijo, bueno, basta. Fuera. Y nunca falta el proderecho humano en la iglesia que, no, ¿por qué? ¿Por qué se va? ¿Por qué le hacen eso? Pero esto llega a puntos tales que eso es lo que hay que hacer. Entonces, volviendo al punto de no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, es bueno entender esta palabra, no reprendas, y entender la palabra exhórtale, porque son dos acciones distintas. Esta reprensión no tiene como fin la edificación, y lo que más tiene como fin es la exposición del pecador, es como exponerlo, humillarlo. Y eso es algo que Timoteo no tenía que hacer. Él no tenía que ir a simplemente a embestir a los que estaban en un error. Y no solamente eso, sino que habla acerca del anciano como a un padre. Exhórtale. Y repito, esta palabra anciano se refiere a hombres de edad avanzada, mayores que Timoteo. Miren cómo hay una relación con este verso, 1 Timoteo 5:1, y lo que está más arriba, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Y ya hemos recontra aclarado que Timoteo no era un adolescente. Pablo no estaba mandando a un adolescente a corregir la iglesia en Éfeso. Era un hombre de aproximadamente 38 a 40 años. Lo que se dice, nadie tenga en poco tu juventud, tiene que ver más que nada con que él era considerado joven para su labor. Entonces, le está diciendo que nadie te tenga en poco por ser joven, sino que sé ejemplo. Porque Timoteo tenía que justamente hacer esto, ir inclusive a corregir a hombres que le duplicaban la edad a alguno de ellos. Y todos saben la actitud que suele tener algunos hombres muy adultos cuando un joven viene a corregirles. No solamente eso, algunos hombres adultos, en vez de argumentar en contra de un argumento que se les plantean una falacia de edad. Él tiene 25 años de ministerio. No tiene nada que ver, hermano. Puede ser 25 años de error, ¿eh? Así que Timoteo tenía que ir a corregir inclusive, repito, a hombres mayores que él, y lo tenía que hacer con una cierta actitud. Y le dice Pablo, y miren cómo esto, apelando al quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque el quinto mandamiento dice, honrarás a ¿quiénes? A tu padre y a tu madre. Los honrarás. Hay un trato especial que Dios ha mandado y decretado hacia nuestros padres, sean lo que ellos sean. Amén. De nuevo va esa parte. Sean lo que ellos sean. Hónralos, ámalos, dignifícalos, respétalos. Bueno, Timoteo, a la hora de corregir a un hombre mayor que vos, corrígelos, exhórtalos como si fuera que estás hablando con tu propio padre. Es curioso que no se habla mucho del padre de Timoteo en la Biblia. Solo se sabe que él no era creyente, con todo lo que eso involucra. Porque en la carta de al lado, en la segunda carta a Timoteo, Pablo elogia a la abuela y a la madre de Timoteo. Y dice en segunda de Timoteo, capítulo 3 al 4, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está diciendo,
me acuerdo, yo traigo a mi memoria que realmente sos un creyente, hermano. Yo he visto cómo has sufrido por Jesucristo. Y eso hasta me lleva a las lágrimas de esa fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Punto. ¿Y el papá dónde está? No sabemos cómo habrá sido el padre de Timoteo, pero no era un creyente. Porque Timoteo tenía una fe inculcada por su abuela y por su madre. Y Pablo vio 3 generaciones viviendo la fe. Una abuela, una madre y un hijo. Y él dice, gracias Señor. Y yo recuerdo con lágrimas esa fe que habita en ti, que es parecida a la de tu madre y a la de tu abuela. No sabemos cómo habrá sido el padre de Timoteo, pero sabemos que él entendía bien las escrituras. De hecho, que Pablo le dice eso en un momento dado, en la segunda carta también. Y a la hora de Timoteo corregir a un hombre adulto, él tenía que hacerlo como si ese hombre fuera su propio padre, con ese respeto. Y yo sé que en esta generación el respeto al adulto se ha enormemente detrimentado. ¿Y saben qué dice la palabra en cuanto a los hombres mayores? Hermanos, para aquellos que creen que esto es solamente cosa de la generación pasada, hay un capítulo en el libro de Levíticos, capítulo 19, Levítico capítulo 19, versículo 32, dice así, Levítico 19, 32. Delante de las canas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Escúchame, mitad ahí. Delante de las canas vas a levantarte. ¿Saben qué significa eso? Estaba ahí sentado, tirado con la pata de atrás. Entra un señor y te me levantás, hermano. Así. Señor, ¿te parece eso es cosa del pasado o está en el mismo Levítico? Respeto. Yo tengo enormes problemas con aquel jovencito que tutea de una manera impertinente al mayor. Ya muestra mucho de lo que tiene dentro. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Firma, yo Jehová. Así que Timoteo tenía que ir, y a la hora de llegar a tener que corregir a un hombre anciano, él tenía que hacerlo con un respeto levítico. Como si cada uno de esos hombres fueran su propio padre. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén, Señor. Amén, Señor. Después de ir a los hombres, después de hablar acerca de los hombres ancianos y decir que tienen que ser como propio padre, la exhortación, dice a los más jóvenes como a hermanos. Esta frase como hermanos tiene que ver sin aire de superioridad. Somos hermanos, somos iguales. Son mi hermano. No tenía que haber un aire de superioridad. Yo, Timoteo, instruido por Pablo, Pablo me envió a mí. ¿Qué me vas a decir? Esa frase tan horrenda. ¿No sabes quién soy yo? Olvídate. No existe acá. Somos iguales. De pecador a pecador. De luchador con mi pecado a luchador con tu pecado. De iguales. Él tenía que ir a corregir a sus hermanos, a los más jóvenes, como hermanos.
Y básicamente Timoteo no debía de hacer lo que algunos adultos estaban haciendo con él, a los más jóvenes como hermanos. Algunos lo estaban menospreciando a él. Ahora, él no tenía que menospreciar a los que eran menores que él. Él tenía que demostrarles amor, también respeto. No tenía que ser soberbio. Y por más que él ya tenga una cierta experiencia por encima de los más jóvenes, tampoco él tenía que pararse sobre eso y tratarles de una manera inferior. A los más jóvenes como si fueran tus hermanos. Y probablemente acá venga uno de los versos más delicados a continuación, y realmente un verso muy delicado. Esto acá es cortar cable rojo o cable verde de la bomba. Dice, a las ancianas como a madres, a las mujeres adultas como si fueran sus propias madres, y como si fuera tu propia madre. Y otra vez apela al quinto mandamiento. Cuando llegue la ocasión que tenga que corregir a una mujer adulta, Timoteo, tienes que estar viendo a Eunice, porque tenemos un nombre. Él tenía que estar pensando en Eunice. Y yo creo que aquí todos nosotros podemos dar testimonio, y si hago acá una fila, el culto no termina, de lo difícil que es corregir a nuestras madres. ¿Verdad que sí? Cuando uno quiere corregir a su madre, no sé por qué le sale esa mirada como si fuera que te acabó de cambiar el pañal hace 20 minutos. Mamá, te voy a explicar una cosa. Y te mira así. ¿Saben la paciencia, la tolerancia, la paz mental, la armonía espiritual que uno tiene que ejercer a la hora de corregirle a su madre? Así que Timoteo, cuando haya una mujer adulta en la iglesia, una señora, que esté en algún error, Timoteo, con la misma paciencia que ejercería si fuera tu madre. Y realmente, hermano, eso es por el vínculo que hemos desarrollado con ellas. Hace falta mucha paciencia y mucha oración. Yo no soy de contar experiencias personales, pero creo que aquí aplica, porque esto es muy práctico. Mi madre es profesora y tiene 2 títulos universitarios. Es licenciada en matemáticas avanzadas y licenciada en pedagogía. Yo no sé si ustedes pueden entender que una mujer así sea tu madre. Directora de un colegio hace más de 20 años. Experta en corregir revoltosos. Hermano, yo tengo la letra de una adolescente mujer de 15 años por los libros de caligrafía que hice durante años en mi infancia. Si yo escribo una nota, ustedes van a decir, ¿cuál es la señorita que escribió esta nota? Y una de las cosas que mi madre me decía, que mi mamá me decía para decirnos a mis hermanos que nos amaba era, yo les amo. Y usaba la frase, ustedes son mis pedacitos. Y yo decía, oh. Bueno, esa frase también era usada para el mal. ¿Quién hizo esto? Todos callados. ¿Quién hizo esto? Todos callados. No me mientan. Ustedes son mis pedacitos. Y nosotros quedamos así. Hay un vínculo con ellas que solo es con ellas. Lo estoy viendo entre mi hijo y su madre. Hay un vínculo único entre ellas. Y cuando ellas
caen en el error, hermanos, no es como corregir a cualquier persona. No lo es. No lo es. Necesita una paciencia peculiar y realmente, hermanos, es esa misma paciencia, esa misma virtud que se necesita para hablar con ellas. Bueno, es la misma virtud que está trayendo Pablo a la mente de Timoteo, haciéndole pensar en Eunice, hasta el nombre está de ella, para que cuando una hermana mayor, una señora en la iglesia caiga en un error, él tenga que ir con esa actitud a corregirle, a exhortarle, a redireccionarla. Hay un proverbio, quiero leer con ustedes un proverbio, Proverbio 22, Proverbio 23, versículo 22. 23 dice, oye a tu padre, amén. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. Amén, Señor. Amén. Todo esto tiene que ver con acerca de Timoteo y la sabiduría a la hora de redireccionar a los hermanos. Y por último, pasa un tema muy delicado con Timoteo en cuanto a la forma en la cual él debe de corregir a las hermanas. Y dice a las jovencitas, se refiere a las mujeres jóvenes de la iglesia, dice que sea como a tu propia hermana, que sea como a tu hermana. Acércate a ellas sin ningún tipo de interés sexual. No seas coqueto. La palabra con mucha pureza significa con pensamientos puros, con mucho tacto a la hora de corregirles, porque cuando uno de repente se mete pastoralmente en la vida de una mujer, hay un tacto que uno tiene que manejar a la hora de cortar relatos. ¿Entienden eso? Hasta aquí nomás. No necesito saber más. Porque cuando la mujer joven narra al pastor o al líder sus luchas, podría estar provocando que este líder eche a volar su mente. Y dice un predicador, no hay otra cosa que más fácilmente haga o destruya a un pastor joven que su conducta inapropiada con las mujeres. Entonces, a veces cuando tratamos con mujeres los pastores, más que nada pedimos que los pecados que nos hablen sean en genérico, no en detalle, porque también somos hombres. Cuidado. A las jóvenes de la iglesia, a las mujeres jóvenes, exhórtales, redirecciónalas, corrígelas, pero con pureza, Timoteo. Cuidado, Timoteo. Porque a veces ellas se desligan del pecado al confesarlo, pero te lo clavan en la mente. Y pasa a ser una lucha mental del pastor. Entonces él tenía que verlas como a sus hermanas. Aquí está mi hermana presente y para mí entre ella y un cactus no hay diferencia. No así. Así que Timoteo, a las mujeres jóvenes como si fuera tu hermana, al punto tal que sientas que si algo se produce con ellas, sería como hasta incestuoso. Eso es lo que está tratando de producir él en Timoteo. Recapitulemos. A los hombres adultos como a tu padre. A los hermanos jóvenes o más jóvenes como a tus hermanos. A las mujeres ancianas de edad avanzada como si fuera Eunice. Y a las hermanas jóvenes como si fuera tu hermana. Así, Timoteo. Referite así hacia ellos. Con esa actitud. Santamente, en pureza. No pasando por alto las faltas, pero corrigiéndolas con mucho amor, por amor a la obra. Amén.
Hermanos, la palabra de Dios no solamente nos dice vivan santamente, sino que nos muestra también cómo debemos de hacerlo. Y hay una serie de principios que están en la palabra del Señor para que podamos vivir esta vida en este mundo en tinieblas. Repito lo que inclusive está a final del capítulo 3. Pablo había escrito esta carta a Timoteo para que él sepa cómo debe de conducirse en la casa del Señor. Y no solamente le dice, oren, prediquen así, elijan pastores así, elijan diáconos así, esta es la verdad, guárdenla, expulsen al hereje. También le está diciendo hasta cómo debe de conducirse. Y uno podría decir, bueno, son cartas para Timoteo, pastor, que te vaya bien a la hora de confrontar. No, también hay un principio para tu persona a la hora de tener que confrontar a alguien que cumpla una de estas características en cuanto a sexo y edad. Porque si en algún momento dado tenés que corregir a alguien mayor o hacerle una observación, tiene que ser con el respeto que tendrías con tu padre, o con tu madre, o como a un hermano en igualdad, o con una hermana. El punto es la pureza, hermanos, la misericordia y la sabiduría a la hora de redireccionar a nuestros hermanos. Amén. Eso es todo. Les clavo esto y me voy. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por esta tan sencilla palabra, Señor. Quiero orarte conforme al texto. Padre, yo te suplico que nos ayudes, Señor, a crecer en tu conocimiento. Te amamos, Jesús. Queremos conocerte más para amarte mejor. Te amamos, Señor, pero sabemos que no te amamos como deberíamos. Por eso, Padre, en nombre de mis hermanos aquí presentes, yo te suplico que nos guíes con tu Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, que nos guíes con Él, te suplicamos, para poder servirte en este mundo, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos des la sabiduría correcta a la hora de corregir a quien sea, Señor. Danos la humildad correcta, Padre, la actitud correcta en humildad, Señor. Te ruego que nos ayudes a corregir o a dirigir o a hacer observaciones, Señor, a personas adultas como si fueran nuestros padres, a las mujeres mayores como si fueran nuestras madres, a los hermanos, Señor, sin superioridad, y a las mujeres jóvenes con toda pureza. Ayúdanos, Padre, a aplicar estas cosas que escribiste a Timoteo a través del apóstol Pablo. Queremos crecer en conocimiento, Señor. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser sal en este mundo. Te amamos, Jesús. Ayúdanos. Amén.